Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. Ya saben, hasta las 0:30 su cita con la información de cada semana. Hoy, una edición especial. Hoy, una edición cumpleaños. Pero no les voy a pedir a ustedes que me manden regalitos a mí. Hoy los regalos los tenemos nosotros para ustedes. Y tenemos como regalo un montón de información exclusiva sobre un montón de personajes de muchísimo poder. En un momento bisagra para la política argentina, en el cual, como en otras ocasiones, pero quizás más tempranamente que a otros gobiernos, el eje gravitacional se le trasladó a Milei a los tribunales de Comodoro Pi. Hoy vas a ver información exclusiva sobre un montón de personajes. Sobre el ministro Mario Lugones y el PAMI va a hablar en un ratito mi compañera y amiga Gabriela Vulcano. Hay mucho malestar en las provincias porque se interrumpieron muy abruptamente las prestaciones del PAMI en todo el país. En un ratito te va a contar por qué y qué pasó en la reunión que mantuvieron Lugones con Caputo la semana pasada para hablar de ese ajuste. Pero por supuesto, también siguen en el tapete los hermanos Milei, en este caso con, nuevas revelaciones del caso de coimas en discapacidad. Aparece un banquero aquí atrás. También va a haber información sobre él. Hay una silueta en negro al lado suyo. ¿Con quién se reunió este hombre a quien Milei considera, a mi juicio injustamente, el financista de la oposición, pero que muchos empiezan a ver como un posible candidato a presidente? Incluso, me dicen, ha sido sondeado por dirigentes del más alto nivel en la última semana a este respecto. Aparecen también Federico Furiase y Felipe Núñez, los dos miembros del equipo económico que sacaron los préstamos más cuantiosos del Banco Nación. Furiase, particularmente, para una casa en un country. De esto también tenemos información exclusiva, ya, en segundos nada más, porque Darío Wasserman, el presidente del Banco Nación, está desesperado tratando de deslindar responsabilidades. Para él, para la auditoría que hay en marcha en la Nación, lo importante es que se hayan entregado los préstamos acorde a la normativa. Si estuvieron bien pedidos los préstamos, bueno, él dijo, no es asunto del banco. Eso lo tendrán que responder los miembros del equipo económico. Lo dijo puertas adentro, en Plaza de Mayo, donde hay obviamente un revuelo tremendo, desde donde van y vienen oficios hacia Comodoro Pi desde la semana pasada de manera permanente. Están también el ministro Caputo y Pablo Quirno, su escudero en Anker, la mesa de dinero que tenía antes de asumir como ministro de Economía de Milei. Y, ojo, porque mañana tiene noticias, ya anticipó que viene arriba del 3% la inflación del mes de marzo. A este hombre lo tienen, Eduardo Kovalivker. En un ratito lo van a ver. ¿Qué hizo este fin de semana Eduardo Kovalivker? Ya habiéndose revelado el audio que contaba en la voz de su vocera, su encargada de relaciones públicas, que financió al menos la mitad del acto de Milei en el Movistar Arena, ese en el que tocó como 10 canciones con la banda de los Venegas Lynch. Hay información también sobre los pasos de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hay, por supuesto, algo de datos sobre el hombre que está en boca de todos desde hace ya 5 semanas, el jefe de gabinete Manuel Adorni. En instantes vamos a escuchar a Jorge Altamira, además. Una voz que conviene escuchar en momentos de crisis. Ya está en nuestros estudios Altamira y en instantes vamos a conversar con él sobre las alternativas políticas que se abren en un contexto de una oposición todavía en ebullición, buscando su cauce,
Y también vamos a hablar de economía, con un hombre que se ha mostrado como un agudo analista de esto a lo largo de los años. No nos olvidamos de un tema especialmente importante para toda la gente: cómo se viaja. En un ratito también van a estar sentados acá los delegados de la línea 60, que han mostrado históricamente siempre estar del lado de los usuarios, acompañándolos, tratando de garantizar que haya buenas frecuencias en una de las líneas que más móviles tiene, que más tramos recorre, que más ramales también tiene. Bueno, en un ratito nos cuentan, ¿se va a normalizar la frecuencia? ¿O esto que entregó el gobierno, estos subsidios, son solamente para tapar un bache y la semana que viene vuelve el problema? Bueno, en instantes conversamos acá con los colectiveros de la línea 60 que se han mantenido históricamente ajenos a componendas entre las empresas, el Estado con sus subsidios y por supuesto los gremios también. Así que arranquemos. Arranquemos por... Es mi cumpleaños, déjenme elegir a mí. Arranquemos por lo que la semana pasada fue una revelación exclusiva de C5N. El préstamo del secretario de Finanzas, Federico Furiase, para comprarse no la primera, no la segunda, la tercera vivienda. En este caso, en un country de Pilar, una casa de $300.000. Son, decía él y Felipe Núñez, los dos casos más escandalosos. Son préstamos que estuvieron respectivamente en 4 veces y media y 3 veces y media el promedio de los 27.000 préstamos que dio el Banco Nación durante todo el año pasado, cuando se reactivaron los préstamos hipotecarios. 473 millones de pesos para este hombre, Felipe Núñez, menor de 30 años, director del Vice, allí gana buen dinero, pero que había posado con la motosierra, hablando del Banco Nación en campaña, como diciendo, eso tiene que pasar a degüello. Federico Furiase, antiguo escudero de Caputo en la mesa de dinero de Palermo, chico, ahí la consultora Anker, que sacó esos 367 millones de pesos. Se defendió la semana pasada en una atmósfera controlada, entre amigos, en el canal de streaming Carajo, después de que nosotros revelamos lo de la tercera vivienda. Esto dijo. Yo para cerrar y aclarar es que porque en mi caso había que tirarla. En mi caso se están diciendo además cosas que no son. Yo saqué un crédito segunda vivienda, tiene una tasa incluso más alta. Están hablando de 3 viviendas. Esa tercera vivienda que se dice es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres. El 33%, que somos 3 hermanos, que no se toma como una vivienda claramente y en la cual no vivo desde el año 2010. Entonces... nada, pero bueno. No mencionó C5N, no mencionó Minuto 1, el programa donde revelamos esta información exclusiva, pero aludía a la información que compartimos aquí en exclusiva y que la semana pasada llevó a que Mónica Frade, la diputada de la coalición cívica que ya había denunciado el tema de los créditos, ampliara su denuncia en Comodoro Pi. Pero déjame decirte algo, Furiase. Lo que tenías que responder era básicamente si tu préstamo fue sacado en condiciones de privilegio. Si fue, por ejemplo, más rápido de lo que obtuvieron los préstamos del Banco Nación los hijos de vecinos, como dijeron allí en Carajo, que fueron a solicitarlos. Tenía que dar algún detalle respecto de la línea de créditos que le sirvió para acceder a este beneficio. La tasa, por lo menos, los beneficios a los que pudo haber accedido por cobrar sus haberes a través del Banco Nación. Porque esto es lo que hoy están intentando demostrar desde el Banco Nación hacia Comodoro Pi para mostrar que estos préstamos no fueron sacados en condición de privilegio. Nosotros acá mostramos efectivamente la casa en el country. Mostrala de vuelta, Nico. La casa en el country que por imagen aérea surge de los registros tanto satelitales como los registros de la propiedad. Ahí la tienen, en el country Los Pilares, ahí muy cerca de Highland, muy cerca de Los Lagartos. Mostramos también la casa que ya tenía el secretario de Finanzas en la calle Venezuela, en Ramos Mejía. Mostramos la otra calle que también tenía su nombre, en la calle Necochea.
Y lo que dice Furiase en ese fragmentito que acaban de oír es que la de los padres, que tiene cedida la pareja de padres en usufructo vitalicio, pero que fue donada a él y a sus hermanos, bueno, no es parte de su patrimonio. Sí lo es, sí lo es. Y tan parte de su patrimonio es que está obligado a incluirla en sus declaraciones de bienes personales. Claro, el dato exclusivo que tenemos para agregarles, el primer dato exclusivo que surge de fuentes oficiales, es que Furiase, así como el Banco Nación intentó a principios de este año, lo reveló ayer el diario Clarín, tapar las huellas de este escándalo, sacando la especificación que había de que los funcionarios políticos podían acceder a esto. Bueno, Furiase también intentó desprenderse de una de estas propiedades, vender una de las dos casas, concretamente la que compró en 2013 con otro préstamo hipotecario del Banco Ciudad, pero no lo logró a tiempo. Por eso es que todavía figuran en los registros de la propiedad las 3 viviendas, y vengo a refrendar esto como información, las 3 viviendas en titularidad del secretario de Finanzas, que por eso, creo yo, no quiso hacer alusión a esto, aún estando en ese contexto entre amigos, como digo, donde la mitad de los que estaban sentados en carajo tienen un préstamo hipotecario. De hecho, lo que dicen en Plaza de Mayo, cerca de Wasserman, el presidente del Banco Nación, es normativamente esto estuvo perfecto. Después está en cada funcionario, en la ética de cada funcionario, tomar la decisión de pedir un préstamo de estas características con los ingresos que tienen, que les permiten acceder a créditos 4, 5 veces mayores que el promedio de los que se sacaron en esta línea, en la línea Más Hogares del Banco Nación. Veamos 2 documentos. Uno es la resolución 802, la resolución que dispone... No, la primera es la otra. Esta es la decisión administrativa de la Jefatura de Ministros. La resolución 802 del Banco Nación fija las condiciones de esta línea de préstamo. Y lo que dice en su versión actual es que los usuarios elegibles para este préstamo son las personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia que pertenezcan al sector público y clientes pertenecientes a empresas estatales, y las incluye. Pero claro, lo que decía esta resolución, hasta que la cambiaron el 9 de enero de este año, es que eran elegibles también los funcionarios de cargos ejecutivos o electivos. Algo que pidieron explícitamente que figurara en 2024 algunos funcionarios del ministro de Economía, sabiendo que quizás en 2025, bueno, se les iba a abrir una ventanita para sacar los sellos. El segundo dato exclusivo de la noche, además del de la casa que puso en venta el secretario de Finanzas, es este. En el Banco Nación están tratando de endilgarle la culpa de este escándalo a Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque dicen que en esta decisión administrativa, la 9 del 2025, fechada el 23 de abril, hace casi exactamente un año, el jefe de gabinete les reclamaba a los directivos del Banco Nación que ofrezcan a los empleados del Estado préstamos hipotecarios a tasas preferenciales, fíjense ustedes esta última línea, para convencerlos de que sigan cobrando su sueldo en el Nación. Esto después de que Sturzenegger desreguló el pago de haberes a los empleados del Estado, que antes por default se pagaban a través del Banco Nación. Claro, Sturzenegger busca horadar esa base de financiamiento de la banca pública diciendo que cada uno cobre donde se le cante, que haya una licitación libre para esto. Claro, ahí estaba la libertad de los banqueros, pero en esta decisión administrativa lo que dice el entonces jefe de gabinete es: ofrezcan algo para que los laburantes vayan y quieran seguir cobrando en el Nación. Bueno, de esa línea se toman hoy en Plaza de Mayo para defender esta línea privilegiada que usufructuaron, ahora ya lo sabemos, al menos 50 importantes directivos del Ejecutivo.
Ahí está la firma de Guillermo Francos, la firma de Gerardo Wertheim, dos ministros que todavía en ese momento lo eran, que no habían renunciado como luego les exigieron desde la Casa Rosada. Felipe Núñez, el otro privilegiado que sacó más de 360 millones de pesos del Nación para su vivienda, lo defendía así. Escucha. Sobre la polémica de los créditos hipotecarios, nosotros no hicimos nada ilegal ni moral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito, a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Ya hemos demostrado hasta el cansancio que no es así. Las tasas eran especialmente ventajosas para quien, como Núñez en este caso, quisiera acceder a una primera vivienda, algo que también logró en tiempo récord a principios del año pasado, a principios de 2025. Pero este caso, el caso del Banco Nación, es como una capa sedimentaria adicional a los casos que venían explotando en Comodoro Pi en las últimas semanas. Y el más cuantioso, por mucha diferencia, es el de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí el fiscal Franco Picardi presentó la semana pasada un pedido de ampliación de las indagatorias que ya había pedido, donde también pidió la inhibición de bienes para 42 personas físicas y jurídicas, para empresarios, para funcionarios y también para empresas que tienen sus bienes a punto de ser inmovilizados si el juez Lijo avala este pedido del fiscal. Este caso, que representó una estafa de más de 75.000 millones de pesos, documentada por Picardi, se desarrolló entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Y Picardi lo define como una ventanilla de pagos indebidos donde operaron más de 20 empresarios con más de 30 firmas. Es, según el fiscal, un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente. Y expuso el fiscal en un escrito de 238 páginas los vínculos entre dos núcleos. Un grupo conducido desde el sector público por Diego Españolo, el pelado, como le dicen en los audios, 1000 selfies con Karina Milei, 1000 entradas a la Quinta de Olivos, 1000 entradas a la Casa Rosada, hombre de muchísima confianza de los Milei, y Daniel María Garbellini. Y el otro conducido desde las droguerías por Pablo Chabayán, exfuncionario macrista, y Miguel Ángel Calvete, que está preso por proxeneta, pero que articulaba todo este esquema de corrupción. Hay un audio que está incorporado justamente en la ampliación de los pedidos de indagatoria de Picardi, que muestra claramente el rol de conducción y ordenamiento de esta trama de corrupción que desarrollaban a Chabayán, director nacional de acceso a los servicios de salud en el macrismo en 2018 y 2019, y Calvete, que como les dije está preso por otra causa. Este audio que vas a escuchar ahora, que no tiene desperdicio, que es como el alef de la corrupción mileísta, es de principios de junio del año pasado. Se lo manda a Chabayán, a Calvete, a quien tenía agendado como Alejandra en su celular. Alejandra. Todo turbio. Hasta ahora no se conocía el audio, se había visto una transcripción, pero el audio realmente es alucinante. Déjame compartirlo con ustedes. Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani, que estuvo con el pelado charlando y también le comentó lo mismo que te comentó vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación, así que, bueno, ya se lo informé al helvético, ya está al tanto de todo, me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja, así que estamos todos alineados en la misma, Dani opina lo mismo, todos opinamos lo mismo, o sea, acá creo que ahora sí hay que, más que nunca hay que cerrar filas y espero que también el pelado lo entienda así y que no haga una torpeza, ¿no?
Pero dejale la tranquilidad que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo, ¿eh? Así que bueno, igual cualquier cosa te voy diciendo, por eso yo te voy mandando mensajes y vos lo leerás cuando podés, ¿eh? Y vos lo mismo, mandame y no estamos en línea, vos quédate tranquilo. Cualquier novedad yo te voy diciendo. Uno se siente sucio solo de escucharlo a este mensaje de audio de WhatsApp que extrajo Picardi del celular de Daniel Garbellini. Pero, a ver, empecemos a correr el velo de los nombres. No hay dudas que el helvético es alguno de los dueños de la Suizo-Argentina. ¿Será Jonathan el que jugaba el pádel con Mauricio Macri, que sacaba fotos? ¿Será Emanuel el que encontraron en la isla de Nordelta con $266.000 en un auto de lujo tratando de escapar de los oficiales de justicia, por lo cual está procesado por encubrimiento el jefe de seguridad de Nordelta? ¿Será alguno de ellos o será el padre? Ahora lo vas a ver el padre en un ratito en otra foto exclusiva. ¿Quién es Rioja en el audio? ¿Será la forma de cubrir a alguno de los Menem? ¿Será el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem? ¿Será Lule, de quien dice la relacionista pública de los Kovalivker que era muy amigo de ellos, de la familia? Bueno, todos los que formaban el grupo Tuco, cuya información se extrajo del celular de Calvete, estaban desesperados en enero de 2024 por llegar a Carina. Y se ve que en algún momento llegaron, ¿no? Tendrá que dilucidarlo el juez. Pero, ¿qué le dijo Daniel Garbellini a Chabayán, que lo mueve a Chabayán a mandarle este audio a Spagnuolo? No sabemos bien, pero está claro que no parecía haber mucho conflicto con Spagnuolo en ese momento. Quizás lo que temía era que él siguiera hablando y que lo terminaran grabando, como terminó pasando con el 3% para Carina, que terminó saliendo a la luz el año pasado muy cerca de las elecciones. Claro, la torpeza de Spagnuolo podía ser hablar de más, podía ser quejarse de que no estaban repartiendo, según lo acordado, la guita de los sobreprecios de los medicamentos que compraba la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero lo que descubrió ahora el fiscal Picardi es que la trama era en todas las compras. También en las compras de insumos médicos, de implantes, de prótesis, de sillas de ruedas mecanizadas. Sobre esto va a haber seguramente en las próximas semanas nuevos movimientos. Hay un apellido que tenés que acordar que es el apellido Sagués, de una de las proveedoras, al parecer también amañada, de insumos de alto costo para la Agencia de Discapacidad. Pero mira esta foto. Porque este hombre, que la va de escritor y poeta, fue visto este fin de semana en la carrera de autos clásicos organizada por el Automóvil Club. Mirá lo que es esa Ferrari celeste. Ahí lo ves, a Eduardo Kovalivker, el patriarca del clan, camuflado. Acercala, ponela plena a la foto así la gente le ve bien la intención de esconderse. Gorrita, anteojos de sol, la cabeza agacha, mirando el celular. No quería que lo descubrieran Kovalivker, porque claro, a la mañana había publicado en su portada el diario Página 12 toda la historia de su vocera, toda la historia de su agente de prensa, Florencia Pérez Roldán, que en un audio, que ahora también vamos a escuchar un cachitito, cuenta que él puso $70.000 para el show en el Movistar Arena, el show que animó Milei con los Venegas Lynch en la batería, en la guitarra. Recordarán ustedes un momento bastante bizarro de nuestra historia, donde el escenario escupía fuego, donde Milei cantaba Sacado, Dame Fuego, cantaba, no me acuerdo, tendría que revisar la playlist, pero la verdad que era bastante ecléctica. Tenemos algunas imágenes de ese estadio semivacío que ofrecía las entradas gratis. Claro, gratis no hay nada, como dice Milei, lo había pagado todo Kovalivker. Pero, insisto,
habiéndose difundido la tapa de Página 12 ayer que contaba que Kovalevker garpó esta fantochada en el Movistar Arena, el tipo fue a la carrera de autos clásicos igual ayer. Estaban todos los móviles de todos los canales de televisión y no lo reconocieron. Gorrita, anteojos, no se iba a privar de pasear su Ferrari celeste por ahí. ¿Sabes cuánto vale la Ferrari celestita? Me dijeron entre 350.000 y 400.000 dólares. Puesta acá en Argentina, porque también explican en el audio esta agente de prensa, explica cómo hacen para entrarlos, los dejan en Uruguay hasta que no pagan impuestos, en fin, cosas de millonarios. No es la única Ferrari que tiene Kovalevker. Hay una foto que lo muestra en Mendoza. Bueno, esta es otra. Esta es la Ferrari F12. Les cae la baba a más de uno acá atrás de las cámaras. ¿Sabes cuánto vale esta? Entre 600 y 700 lucas gringas. La tiene en la chacra, como le dice, en el campo en Luján, Kovalevker. Pero insisto, hay otra foto de hace algunas semanas donde él ya estaba implicado en esta trama de corrupción, pero donde se mostró también con la Ferrari celestita en el Rally de las Bodegas, semanas atrás, en Mendoza, sin tanto recaudo por ser descubierto, porque claro, en ese momento, encima en Mendoza, bueno, creo que es la puerta del Hyatt, enfrente de la plaza, en Mendoza, donde se lo ve con esa Ferrari que les decía cuesta cerca de 400.000 dólares. La Testarossa es la más preciada, la tiene junto con todo lo demás, con todos los demás fierros que atesora ahí en Luján. Y con esa, creo, es que lo interceptó un influencer a Kovalevker hace casi 2 años, antes de que estallara este escándalo. Y ocurrió esta lección de vida, esta lección moral del dueño de la suizo-argentina hacia el influencer que le preguntaba ¿cómo hago para comprarme una nave así? Escúchalo. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, me encanta tu auto. ¿A qué te dedicas? A nada, soy escritor. ¿Sos escritor? Un consejo para alguien de mi edad que quiere apuntar a tener un auto así. Mirá, básicamente tener tesón y voluntad para hacer las cosas. Lo más importante para poder tener éxito en estas cosas es una vida seria, una vida de trabajo, una vida como corresponde tener. Bien. Y sobre todo, sin grandes esfuerzos no se consigue nada. Okay. ¿Y estudiaste algo? Soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Ya fuiste por otro lado de lo que estudiaste. Exacto. No, estos últimos años soy escritor. Trabajé 40 años en esa 40 años. Mi padre, O sea, una vida de trabajo. una vida de trabajo. 50 no, mira, empecé la facultad a los 17 años y largué el laburo a los 70. Sí. 275 GTB, motor V12, El motor de 12. una locura. Muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias a vos por preguntar. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Manu Midens. Y ahí va, Eduardo, tras una vida de esfuerzo, con su Ferrari celeste. Una vida de esfuerzo que, bueno, seguramente para quienes tienen un miembro de su familia con discapacidad, resulta al menos amargo escuchar que se... Es casi como escuchar a Adorni decir que se estaba deslomando en Nueva York, ¿no? Cuando llevó a su esposa en el avión presidencial para la Semana Argentina. Pero en los dictámenes de Picardi, hay que detenerse a leerlos, hay un montón de información. Del teléfono de Garbellini surgen datos que muestran que existía una actuación coordinada de 2 núcleos de poder económico. Por un lado, el de Calvete, por otro lado, el de los proveedores de insumos, de prótesis, de implantes, hasta implantes cocleares. Era de donde choreaban dinero, bueno, perdónenme, ¿no? Pero es lo que surge del dictamen de Picardi, de donde se llevaban dinero que terminaba quizás convertido en Ferrari en las manos de los empresarios y quizás convertido en viajes al exterior en las manos luego de las personas a quienes llegaba ese retorno.
Pero escuchá a Florencia Pérez Roldán, la vocera de los Kovalevker, hablar de la matriz, de la que habla Picardi en su dictamen, pero desde el otro lado. Que la matriz ha existido siempre. Lo que pasa es que el hijo ha sido muy desprolijo. Es muy amigo de comer asados en el campo, muy amigo de Macri, de Menem, sí. Y se cebó de Lule. Pero lo contaron todo mal, porque en realidad donde allanaron fue Libertador. Es en el mismo lugar donde vive Daniel Haddad. Somos todos emparentados. A mí el origen de este audio no me consta, por eso cito a Página 12 que lo publicó ayer, pero es del todo coherente con los hallazgos del fiscal Picardi y con los primeros audios que tampoco forman parte de la causa judicial, que son los de Españolo, que también estaban recortados como los que ahora acabamos de escuchar de Florencia Pérez Roldán. El que tenía la solución igual de los Kovalevker, el único que hizo lo que había que hacer para esconder las pruebas, es el patriarca. Escuchala a ella misma decirlo. Entregó su teléfono. ¿Lo tiró al río? No, lo tiró al río. Todos esa semana cambiaron 4 o 5 veces de celulares. Eduardo directamente lo tiró al río. Los hijos son muy estúpidos. No nos vamos a meter en cuestiones familiares. Lo que está ocurriendo a medida que la imagen del presidente se derrite al calor de estos casos de corrupción y al calor también de la crisis que atraviesa la economía de la calle, la economía de todos los días, es que crece una conversación, más bien un murmullo. Un murmullo que recorre todos los círculos del poder y que empieza a ventilarse en voz cada vez más alta por el desplome de Milei en las encuestas. Entre los dueños, lo que empiezan a pensar es cómo articular un mileísmo sin Milei. Empiezan a verle la fecha de vencimiento al presidente y empiezan a ver que lo que rescatan ellos del programa económico de la ultraderecha está en peligro también. Estos son un desastre, pero hay cosas que hicieron bien, me dijo la semana pasada un empresario de altísima rentabilidad en estos 2 años. Estos la chocaron toda, pero enfrente no hay nada. Me dijeron en otro encuentro industrial, donde había muchas caras largas la semana pasada, en La Rural. Los asustó a los empresarios la aparición en sus últimas apariciones públicas de Caputo, el ministro de Economía, en modo Milei, el que parecía ser el adulto en la habitación, convertido en un troll, insultando a diestra y siniestra y diciendo que le daban ganas de correr a patadas en el culo a los economistas que le advierten que la situación no es buena. Claro, los asusta también la desgracia de los aliados de Milei a nivel internacional. Fíjense la suerte que corrieron, por ejemplo, todas las personas que Milei abrazó de esta manera tan efusiva en el último mes. Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Donald Trump. En el último mes, todos enhebrando estrepitosos fracasos. Los primeros 2 en sus respectivas elecciones. En el caso de Orbán, desalojado del poder después de 20 años. Y Donald Trump, objeto directamente del fandom del presidente, prácticamente convertido en un admirador. En esa su primera reunión, su primer encuentro. Bueno, empantanado en una guerra en Medio Oriente que él mismo desencadenó junto con Benjamín Netanyahu y que, bueno, lo pone ante la perspectiva de ser desalojado él también del poder bastante más temprano que tarde. Claro, decía, los empresarios, además los empresarios que más están ganando en la era Milei, empiezan a preocuparse.
Mañana hay un evento de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, de la AmCham. Ahí va a estar Caputo, va a estar Kirchner, va a haber como 6 gobernadores, Patricia Bullrich. Habló el jefe de la AmCham, Alejandro Díaz. Y mirá más bien lo que le dijo a La Nación. Más que el malestar social, me preocupa hasta cuándo la sociedad está dispuesta a validar esta política macroeconómica. Más nítido no lo podría haber dicho. Es el sentir de un montón de empresarios que se han beneficiado con la monumental transferencia de ingresos de los últimos 2 años en contra de las mayorías populares. En el caso de Díaz, además, encarna esa alianza, la alianza entre Milei y Donald Trump, que, bueno, sirvió de base de sustentación y de salvavidas para Milei cuando estaba por derretírsele el programa financiero a 2 semanas de las elecciones. Claro, ahí apareció el rescate. Ahora Trump no parece estar en condiciones de darle otro rescate a Milei en la situación en la que está en Medio Oriente. Veamos un poco más de la nota de lo que dice Alejandro Díaz, porque desarrolla la idea. La clase media probablemente no recupere su poder adquisitivo en los próximos 2 años. El Estado se encargó de sostener relativamente bien a los 3 deciles más bajos con ayuda social, por encima de la inflación. Esto último me permitiría discutirlo yo, porque en los últimos 6 meses también eso fue ajustado. Pero la clase media, dice Díaz, queda en una zona muy vulnerable, sin ese paraguas de contención. Esto es claramente una de las preocupaciones políticas más relevantes del momento. Sí, está preocupado hasta Majul con la perspectiva de que Milei pierda en las elecciones. Y encima, mañana la inflación va a dar arriba del 3% para el mes de marzo. Ya lo anticipó Caputo esta tarde. Lo que dice Díaz es parecido a lo que escribió también en La Nación ayer el economista Marcos Buscaglia, un hombre también del mundo financiero, ex trader de Wall Street, que viene acompañando en el 90% de las políticas de Milei, pero que con mucha agudeza viene detectando también sus fragilidades. ¿Cuál es el riesgo de la Fer Adorni para la economía?, dice Buscaglia en el título de su nota. Y lo que luego detalla en el cuerpo es lo siguiente. Volviendo a la macro, el problema de estos affairs, o sea, de estos casos de corrupción escandalosa, el choreo a los discapacitados, entre otras cosas, es que afectan 2 canales fundamentales de la economía: la credibilidad y la expectativa de continuidad o no del modelo económico. Y sí, los índices de aprobación del presidente, la confianza del consumidor, la confianza del gobierno, todo refleja esta situación crítica para los sectores que importan, los sectores que generan empleo. Mirá lo que este gráfico es inapelable. La economía crece, pero crece solamente por la intermediación financiera, que crece cuando está alta la tasa de interés, y por el agro, que compara contra años de sequía. Todo lo demás está en nivel, el comercio 7 puntos abajo del momento en el que asume Milei, la industria 12 puntos abajo, la construcción 13 puntos abajo. La semana pasada se conoció otro índice muy preocupante de la industria en el arranque de este año. Son realmente datos que asustan, datos que hablan de fábricas completamente cerradas y en el mejor de los casos reconvertidas en importadoras, que es lo que hicieron muchos industriales para salvar ellos el pellejo. Claro, en ese contexto, con la inflación subiendo, con las tasas de interés todavía por las nubes, con ajuste sobre ajuste, que es lo que anunció en las últimas horas Caputo, es que la gente no puede pagar las cuentas. La morosidad también sigue en aumento. Fíjate vos la morosidad a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 20 años. Venía altísima por lo que fue el crack, el mega default de la salida de la convertibilidad, y hay que remontarse a ese momento, al año 2005, para encontrar un nivel de morosidad con bancos de las personas tan alta como la de ahora. 11,2% es el resultado de haberse cuadruplicado desde octubre de 2004 la morosidad en los bancos, que era apenas en el 24 2,5%. Nadie quiere caer en mora, nadie quiere que le corten la tarjeta. Y sin embargo es lo que les pasa ya a más de 1 de cada 10 consumidores. Si vos mirás la morosidad comparada de los bancos con
los prestamistas no bancarios, te caes de espalda, porque la morosidad en ese caso, bueno, es realmente inédita. No hay antecedentes para una morosidad de más del 25% como la que hay en esos préstamos no bancarios. Bueno, la realidad es que la política, al igual que el establishment, está recalculando. Y ahora viene el último de los datos exclusivos. 2 muestras de cómo se está rearmando más rápidamente de lo esperado una oposición que todavía no tiene, la verdad, un cauce claro. Hay, sí, un candidato, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo que va a candidatearse para presidente, que enfrenta todavía resistencias internas. Se vio este fin de semana con los anuncios de una cumbre progresista que va a haber en España a fines de esta semana, con otros funcionarios cristinistas que al parecer viajan por separado de Kicillof. Pero la semana pasada se vio Kicillof con estos 2 dirigentes, con Nicolás Massot y con Emilio Monzó. No es la primera reunión, ni mucho menos, se ven frecuentemente, pero esta vez los 3 quisieron que se sepa. Y ese es un dato de la política. Es un dato de quiénes están dispuestos a hablar con quiénes, en un contexto hasta ahora inédito. Y el otro dato exclusivo es sobre un almuerzo que compartieron el miércoles pasado en Barracas, en la sede de un multimedio, 2 personajes de altísima relevancia. Uno, un banquero, Jorge Brito. Viene de ser presidente de River. Hay muchos que lo quieren como candidato a presidente. Incluso se dijo que Macri quería que fuera candidato a presidente. Milei lo odia a Brito. Ya les dije, considera que el banquero es una especie de jefe de la oposición. Pero la persona con la que se reunió realmente sorprende. Integra el actual gobierno, aunque no está de buenas con Milei, y tiene mucha relevancia institucional en su cargo. Hoy cumpleaños. Sí, quizás los más informados ya adivinaron quién es. Es la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien muchos consideran como una de las posibles candidatas a presidente el año que viene, con todo su bagaje, con sus relaciones con el mundo de los represores, con su trayectoria en defensa de los genocidas, pero con, desde el día 1, un enfrentamiento con Karina Milei y con el presidente que permite intuir una intención de continuidad. Victoria Villarruel está carreteando y está tanteando distintas relaciones políticas. No quiere decir esto que esta vaya a convertirse en una fórmula, ni muchísimo menos. De hecho, como dije, me parece injusto que a Brito lo consideren el único financista de la oposición, siendo que hay varios. Pero ya la reunión habla, al igual que la reunión de Kicillof con los 2 ex-macristas, con Massot y Monzó, de una oposición que está barajando y dando de nuevo. Y de eso vamos a hablar con Jorge Altamira. Me voy a dar otro gusto porque es mi cumpleaños. Está Jorge Altamira en La Ley de la Selva. Gracias por venir, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, además el día de tu cumpleaños. Exactamente, porque yo lo valgo, como decía la propaganda de L'Oreal. A mí no me gusta hablar de posmileísmo todavía. Me parece que es algo precipitado en un contexto tan acelerado como el que estamos viviendo a nivel mundial. Pero evidentemente se están repartiendo las cartas de manera distinta a la que vimos hasta ahora, ¿no? Yo la expresión postmileísmo le objetaría en primer lugar que no es una corriente. Es decir, tiene 2-3 años. Son un grupo de forajidos de este proceso de digitalización de la economía. Porque hay que comprender, el otro día lo vi también, en la Bolsa de Nueva York, los minoristas no son insignificantes. Mucha gente que compra acciones, el 16 o 20%
son minoristas. Inversores sueltos, digamos. Sueltos, de pequeños ahorros, etcétera. Entonces, toda esta burbuja financiera de tantos años ha sido un suplemento al ingreso, bueno, fundamentalmente de profesionales. Y con este asunto de las cripto y con una sofisticación, por ejemplo, el tráfico intradiario en la bolsa, que lo manejan grupos económicos, fondos comunes, fondos de inversión, etcétera, se ha creado un grupo parasitario que dice, bueno, apostamos acá, apostamos allá. Cuando yo era muy chico, eso era con la quiniela, que era clandestina. Entonces, cuando mucha gente dice que esta es una lumpenburguesía, acierta. ¿Para vos es una lumpenburguesía? Es una lumpenburguesía porque se enriquecen los márgenes. ¿No es cierto? Y es una cofradía. ¿Y cuál es el valor que tiene? Que muchos gobiernos en la Argentina, al comprobar que las cosas iban mal, pegaban algunos giros, cambios, modificaciones, etcétera, pero ellos nunca van a destruir a su grupo, a su base social. Esa base social la van a defender a muerte. Ahora no hay tal base, decís. No, la base social son ellos mismos, esa base social de operadores. Novelli dando cursos de economía digital y Milei que iba ahí. Es gente que se ha criado en este ambiente, se ha formado y ha comprendido o ha entendido que se puede hacer plata fácil. Pero ¿cómo te explicás, Jorge, que hayan apoyado a los empresarios más grandes de la Argentina a un tipo como Milei, con lo poco bueno, serio no es tan así, porque al comienzo, cuando empezaron las reuniones con los banqueros nacionales, tanto Patricia Bullrich como Milei no se entendieron, porque les dijeron que iban a hacer este ajuste bancario por el cual toda la deuda que el Banco Central tenía con los bancos se le iban a transferir al Tesoro. Y entonces dijeron no. Preferían a Bullrich. No, Bullrich fue la primera, porque por cronograma ella fue la primera que tuvo una reunión. Pero con Massa se llevaron bien. Los bancos argentinos votaron a Massa. Para vos, esta lumpenburguesía entonces va a acompañar a Milei hasta último momento, hasta sí, hasta porque el ese núcleo social no es un Guillermo Franco que de golpe dice, che, mirá, acá la estamos pifiando, y consultó con empresarios, con esto y lo otro. Yo creo que en esa frase que vos ponés de AmCham, lo más duro es que él me dice que hay algo, él dice que hay algo peor o que le preocupa más que la miseria social. Sí. ¿Puede haber algo que te preocupe más? Bueno, sí, la guerra. Pero fuera de la guerra, te tendría que preocupar la miseria social. A él lo que le preocupa es el negocio. El negocio este del ajuste es el fundamento de una operación financiera. A ver, ¿cómo es eso? Y porque, claro, ocurre lo siguiente. Ningún capitalista financiero quiere, con la tasa de interés, la moneda, cambio y todo lo demás, quiere, digamos, una moneda estable. Escasa. Y entonces coincide, digamos, en este punto con Milei, y se hicieron la fantasía de que si vos tenés presión, eso es un baluarte para cualquier operación financiera, porque como el Estado no emite, todo depende de nosotros. ¿Cuál es la falla? Que ya Marx dijo que todo depende de ustedes. Claro. Es decir, no necesita el Estado venir a ayudarte para la bancarrota. El negocio capitalista evoluciona de una manera en que en un punto determinado estalla. Ahora, ¿cómo ves vos la relación de Milei con el establishment más tradicional, siendo que al principio, por ejemplo, Paolo Roca le puso medio gabinete, mañana habla Julio Cordero, el ministro de Trabajo, en el encuentro de AmCham, hombre de Techint, y después le terminó diciendo Don Chatarrín? Bueno, quiero decir lo siguiente, los empresarios no son tan principistas como probablemente lo sos vos en tu opinión o lo soy yo en la mía. No son principistas, ellos trafican con todos. Pero Gay, que ha pronunciado el discurso más importante de las últimas 2 semanas, dijo lo siguiente: acá inversiones no va a haber ninguna. Y otra cosa más, no conozco inversores que quieran invertir. Y sin embargo, cuando Milei va a Estados Unidos, todo el mundo lo rodea.
Es un problema de relaciones públicas, es un problema de contacto, de enganche y todo lo demás. Trump es como Milei. Trump, con el precio del petróleo y la guerra de Irán, hizo una diferencia, salió en todos los diarios. Una diferencia... Lógico, porque ocurre lo siguiente. Cada vez que se decía que había una tregua, el petróleo bajaba. Cada vez que decía que se rompió la tregua y se iba a la guerra, el petróleo subía. Entonces él, que era el que manejaba la tregua y lo otro, compró con tregua y vendió con la guerra. Están en los diarios norteamericanos. Lo que decís es que la ultraderecha encarna la lógica financiera, es la traducción política de la lógica financiera que se apoderó de la economía. Sí, en el caso a lo mejor norteamericano, no solamente eso, sino también estas 7 magníficas. Las tecnológicas. Las grandes tecnológicas, claro. Eso queda clarísimo en la Asunción, ¿no? Cuando los puso uno al ladito Por del eso, otro. eso es indudable. Y además por la guerra que le hace Europa, que quiere que las tecnológicas que hacen negocios en Europa paguen impuestos en Europa. Claro. Y él dijo no, todos van a pagar en Estados Unidos. ¿Vos creés que Trump le va a poder poner fin a la guerra en el corto plazo? No, porque la orientación de él, es decir, la orientación de él es muy sencilla. Él está en una ruptura de todo el sistema político anterior. Hay una crisis de la dominación burguesa del mundo. Uno dirá, bueno, ahí está Altamira. Otra vez augurando la Pero revolución. ¿qué es la OTAN? Dividida en 5. ¿Quién apostaba a la OTAN dividida en 5? No, nadie. ¿No es cierto? Ahora Macron hace un acuerdo con China para ver cómo logran mediar en la guerra de Irán y lo dejan afuera a Trump. Eso es una crisis. La guerra arancelaria es una crisis de dominación política. Quiere decir que nos vamos a matar entre todos hasta encontrar un eventual equilibrio. Eso es indudablemente así. Jorge, te quiero preguntar por el futuro inmediato en la Argentina, la reconfiguración de la oposición, si ves que se está cocinando una salida por derecha, pero tengo que ir a la tanda. ¿Me aguantás? Claro, por supuesto. 5 minutos de Es tanda. una concesión que te hago. Menos. Qué grande. Hábil polemista, Altamira. 5 minutos de tanda, la concesión que me hace Altamira. Seguimos conversando con él. Están los choferes de la 60 para hablar de las frecuencias de los colectivos, si se van a solucionar o no. Está Gaby Vulcano con el PAMI, informe exclusivo. Y tenemos un nuevo bloque de humor. Quédate que hasta las 0:30 rige la ley de la serie. Ya pasó la medianoche, así que ya no es más mi cumpleaños. Es el cumpleaños de este señor que tengo aquí enfrente, Jorge Altamira. Ahora sí me vas a tener que decir cuánto, Jorge. Nos pasamos la posta. Por eso. A la medianoche nos pasamos la posta. Yo ya dije, cumplo 44. ¿Vos? Y un poquito más que vos. ¿Más del doble? No. Bueno, ok, no. listo. Me quedo tranquilo. Me mira como si le hubiera dicho un improperio. No, bueno, pero poneme los años que represento. ¿Eh? Poneme los años que represento. Coqueto, es una cosa de loco. Siempre lo fue, Jorge Altamira, un lujo que nos damos hoy. 2 preguntas más te quiero hacer, Jorge. Una es sobre si estas reuniones, estos acercamientos entre algunos referentes bien posicionados del peronismo y representantes de la derecha, no de la ultraderecha, pero sí de los sectores conservadores, como Massot, como Monzó, ¿te parece que incuban una deriva del peronismo hacia allá? Sí, puede ser, porque ocurre lo siguiente. En cierto modo, están copiando el modelo de Lula. Vos pensás que Lula lleva de vicepresidente al tipo que derrocó a Dilma Rousseff. Si te podés poner de acuerdo con quien te volteó a tu gobierno, sí. Esto tiene que hacer menos. Una especie de Macri, es Alckmin. No, además él amplió el gabinete a 36 ministerios para que de todos los derechistas que van con Lula, cada uno tuviera su esfera. Está bien, pero si no sería presidente Bolsonaro, ¿o no? No, lo que quiero decir es el modelo que están copiando acá, no me estoy metiendo con Brasil. Ellos dicen lo siguiente, acá tenemos un Bolsonaro, suponete. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, depongamos. Kicillof está en eso. Para vos, esa deriva hoy es ya... pero hace tiempo. ¿Irrefrenable? Digo, porque Kicillof también se junta... No, ocurre lo siguiente. Ese frente que se formó en Brasil no fue fácil. Parecía que no se formaba nunca, porque las contradicciones de una coalición de ese tipo son enormes. Acá pueden querer hacer una cosa similar y fracasar. ¿Por qué?
porque representan intereses que no se logran compatibilizar. Bueno, a Lula mal no le fue. Hay que ver si reelige. No, pero yo lo que... A ver, Lula lo logró formar, le costó mucho y lo formó. Sí. Dicen acá, hagamos lo mismo. Lo intentan. No quiere decir que porque ellos intenten algo que Lula logró hacer, ellos lo vayan a lograr acá. Para vos no se va a lograr. Pero por de pronto el mismo peronismo está dividido. ¿No es cierto? Este problema de la conducción del peronismo, que es una cosa importante, está dividido, con lo cual es como si el PT se rompiera, o alguna fuerza principal ahí se rompiera, y después quisieran hacer una alianza con todos los demás. Entiendo. Ahora, Puede haber, pero entonces quiere decir que hay otra alternativa, que hay que tener cuidado, porque si se atomizan de esa manera, pueden terminar como aquella elección en que Cristina Kirchner sacó el 52 y el segundo era Wiener, que sacó el 12. ¿Se entiende? Estas son las contradicciones, digamos, que hay que seguir. y con una... Y otra cosa más, hay elecciones en América Latina. Sí. El sucesor de Petro probablemente gana, pero no es seguro. El hijo de Bolsonaro está arriba de Lula. Y luego viene la elección de Trump. Estas elecciones, estas tres, y las dos últimas en particular, van a golpear fuerte acá. ¿Por qué? Porque si pierde como en la guerra Trump, toda la política imperialista va a encontrar una reformulación. No quiere decir que se abandone una línea estratégica. La guerra en el mundo la empezó Biden. Hay una unidad. Pasaron los mandatos y siguieron. Pero va a haber una reformulación y entonces va a haber una reformulación de alianzas en América Latina. Y en ese contexto, y con una figura que en las encuestas aparece fulgurante, desde la izquierda, cosa que nunca había pasado, como Miriam Bregman, Sí. ¿no podría terciar la izquierda? Digo, no necesariamente formando un frente con una parte del peronismo, pero sí, en todo caso, integrando ese esfuerzo, esa traducción política de un esfuerzo social que Bueno, quizás esa es una comprensión específica de la crisis. Es decir, que es una crisis que en medio de una guerra mundial y en medio de un sacudones financieros absolutamente brutales, hay viabilidad para un acuerdo, digamos, con un partido que no, digamos, uno dice que es partido de la lucha de clases y el otro dice que es de la conciliación de clases. Alguno de los dos va a tener que cambiar la naturaleza, como no va a cambiar el peronismo, va a tener que cambiar el otro. Bueno, porque no se pueden sostener quiero decir, se pueden llegar a muchos arreglos, muchas cosas, pero uno y otro no. Y no valdría la pena. Ahora, de todos modos, en materia electoral, que hay que seguirla, nosotros hacemos un congreso este fin de semana, hay todo un documento electoral. En estas cuestiones hay que seguir específicamente, porque, por ejemplo, hipotéticamente, no sé si el partido de Bregman lo piensa de esa manera. A lo mejor ellos dicen lo siguiente: yo llego a un acuerdo con el peronismo, como veo que alguna gente opina que podría ocurrir y a vos ahora lo estás planteando como una posibilidad. Bueno, no voy a ser candidato a presidente. Como el distrito que mejor me va es la capital, voy a pelear la jefatura de gobierno y una lista muy grande de diputados. Entonces, como el premio es enorme, ¿será eso? Lo que quiero decirte es que no es nuestra política. Y no recomendás que lo sea para nadie de izquierda en Argentina. Bueno, a Mandani le fue bien. Por eso te pregunto. Bueno, ganó muy bien, fue una expresión impresionante de una votación en Nueva York. Ahora, nunca más escuchaste hablar de Mandani después de eso. No le está saliendo nada. Mantiene como jefa de policía a una chica, bueno, una mujer, perdón, de una familia oligárquica riquísima y de la línea dura de la represión. Policía de la ciudad de Nueva York, el New York Police Department. Bueno, entonces vos te das cuenta. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Porque siempre lo importante es decir qué pensás vos. Hay una bronca muy grande que crece. Hay que darle una orientación por medio de la agitación, etcétera, para que los trabajadores se hagan valer en su voz. Y esto no sea una comidilla de partidos que arreglan por encima de los intereses populares. Jorge, gracias por venir esta noche. Por favor. Jorge Altamira, en La Ley de la Selva. Y Gaby Vulcano nos trae el informe sobre el PAMI, que te vengo prometiendo desde el principio del programa porque realmente explica las penurias que están pasando sus afiliados.
noches, Vulcano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? El gobierno, así como estamos viendo este cartel, está decidido a achicar la salud pública todo lo que se pueda. Y de eso hablaron Mario Lugones y Luis Toto Caputo la semana pasada, en una reunión que mantuvieron, y el eje de la discusión fue el PAMI. La situación en la que está el PAMI. Una situación calamitosa, sí, crítica. Una situación muy, muy crítica, casi similar a la situación en la que estaba el PAMI en 2001. Una situación de vaciamiento y donde cada vez más surgen reclamos de todos los sectores del PAMI, de los trabajadores y sobre todo de los jubilados, que son quienes cada vez que tienen que ir a ver a un médico les dicen no hay turno, el médico renunció, no está más, tiene que pagar un copago, según en qué parte del país estén, pasa una cosa u otra, pero claramente lo que están viendo los jubilados es que hay un achique muy importante de las prestaciones, claro, que venía teniendo el PAMI. Ahí cuando dijiste en todo el país, me vino a la mente una declaración de hoy de un gobernador que prestó votos muy valiosos a la Libertad Avanza para que se aprueben sus proyectos, que es Martín Yarlora, el propio gobernador de Córdoba, diciendo esto se nos va de las manos. Así es, Ale, escuchémoslo a Martín Yarlora, que como decís, se transformó en un aliado pendular del gobierno. Por momentos sí, por momentos no. Pero ahora fue muy duro en relación a este tema que está sufriendo la provincia de Córdoba, como tantas otras provincias, y dijo esto. Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, no puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. De la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. ¿O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país? Muy elocuente, Gaby. Yarlora dice un poco lo que está pasando en Córdoba como en otros lugares, porque estamos hablando de que PAMI tiene 5 millones de afiliados, un poco más de 5 millones de afiliados, y que hoy están en una situación calamitosa por esto que contábamos. ¿De qué hablaron Caputo y Lugones? Lugones es un ministro que viene zafando de muchas, del fentanilo contaminado, no dio explicaciones tampoco por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, estoy hablando de cosas que dependen de él. La Agencia Nacional de Discapacidad depende del Ministerio de Salud. Lo que tiene que ver con el fentanilo contaminado también está relacionado a Lugones, porque la ANMAT está bajo su órbita, y hasta ahora no dio explicaciones de nada de eso. Tampoco dio explicaciones sobre los sobreprecios que se encontraron el año pasado, por ejemplo, en la compra de pañales y de lentes intraoculares. Bueno, algunos dicen que esos sobreprecios siguen estando. ¿Ah, sí? Y que las cuestiones no solamente están relacionadas a que el Ministerio de Economía que maneja Caputo no le está girando el dinero. ¿Qué es lo que le reclama Lugones a Caputo? Bueno, el Ministerio de Economía nos debe 1.000 millones de dólares. ¿Qué? 1.000 millones de dólares. Ah, bueno, claro. Lugones es un empresario, ¿no? Lugones es un empresario. ¿Vos lo conocés bien? Es un empresario que además conoce mucho lo que tiene que ver con las obras sociales, porque tuvo un paso importante por OSECAC. Es alguien que no solamente conoce las obras sociales, sino que también conoce mucho el sector privado. En algún momento, cuando él estaba al frente del Sanatorio Güemes, de donde él viene, le hacía reclamos al Estado. Se sentaba
con los funcionarios durante la pandemia para pedirle dinero para el sanatorio Güemes. Bueno, ahora está del otro lado del mostrador y llegó con un objetivo, en realidad con un pedido de Javier Milei desde el día 1, que tiene que ver con, de alguna manera, desarticular y desfinanciar a la salud pública para que de a poco vaya creciendo el sector privado de la salud. Entiendo, ese es su objetivo. Ahora, eso choca con el objetivo político del gobierno de mantenerse estable, porque lo que hoy es malestar, mañana es crisis. Bueno, pero ahí, Ale, se mezclan varias cuestiones. Una tiene que ver con la interna que atraviesa este gobierno. Sabemos que Mario Lugones responde a Santiago Caputo, es casi quien lo pone a Lugones al frente del Ministerio de Salud para hacer aquello que no quería su antecesor, lo que tiene que ver con esta necesidad de poder desfinanciar a la salud pública todo lo que se pueda, pero también del otro lado, vos lo tenés a Caputo, que vos decís, ¿para quién juega? Y ahí algunos dicen que Karina Milei le dio la orden a Caputo para que no le baje el dinero necesario al Ministerio de Salud, porque tiene un objetivo mayor, Karina Milei, que es desplazarlo a Lugones del Ministerio de Salud. Claro, ella quiere correr a todos los que respondan a Santiago Caputo, pero no me lo imagino al ministro de Economía ejecutando una decisión en contra de su sobrino. ¿O sí? Bueno, ahí no necesariamente hay un vínculo fuerte, si querés, entre los Caputo, ¿no? Más allá del vínculo familiar más lejano o más cercano que puedan tener, eso no se traduce en que son aliados políticos. Cada uno hace su camino. Hay que decir que ni Santiago Caputo llegó por Luis Caputo, ni al revés. O sea, cada uno llegó haciendo su camino y, en todo caso, lo que sí estamos viendo es que no le dan respuesta a esta situación que está atravesando el PAMI. Yo te decía, Ale, que el Ministerio de Economía le debe $1.000 millones al Ministerio de Salud, sí, pero a su vez el Ministerio de Salud debe 500.000 millones de pesos a los prestadores y a las clínicas en todo el país. Bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Estamos viviendo una situación donde ahora los médicos de PAMI están por paro por 72 horas, justamente porque redujeron su salario a la mitad, al 50%, les pagan 2.100 pesos por atender a un jubilado por mes. Claro. Bueno. Cada jubilado, o sea, per cápita están pagando 2.100 pesos. Y vos tenés un montón de jubilados donde van a comprar los remedios oncológicos, o a pedir, mejor dicho, los remedios oncológicos, y no se los dan. Van a pedir un turno con un médico, el médico de cabecera, y les dicen, el médico renunció. Y cuando no tienen médico de cabecera, no pueden acceder tampoco a otras especialidades. Una persona que de pronto necesita un traumatólogo no tiene posibilidad de sacar un turno con un traumatólogo o con cualquier otro especialista, un cardiólogo, porque no tiene a su médico de cabecera. Ahora, Gaby, lo que vos decís entonces es que Caputo, el ministro de Economía, básicamente le dijo que no al de Salud. En la reunión, formalmente, lo que se dijo para afuera es, estamos viendo, estamos negociando, pero la verdad es que más allá de lo que digan Lugones y Caputo, el objetivo del gobierno es uno, que tiene que ver con esto de ir hasta el límite, hasta donde se pueda, para ir desfinanciando, como te decía, en este caso al PAMI, como hicieron con muchos otros sectores. Si vos pensás en el Hospital Garrahan, si pensás en el Hospital Laura Bonaparte, donde también se fue desfinanciando, no se cierran, se desfinancian, y que lo hacen con otros sectores, y pensamos en las universidades nacionales y con tantos otros organismos, como sucede también con la ciencia y la tecnología. Mirá con quién estuvo hoy Lugones paseando por el Malbrán. Yo te diría que son tal vez 2 miembros del gabinete que están en la cuerda floja. Bueno, obviamente ahí está Karina Milei, Manuel Adorni y está Mario Lugones. Obviamente
Carina Milei quiere que Adorni se quede, es al que respalda, pero no termina de quedar tan claro por qué lo llevó a Mario Lugones. A una situación además bastante tensa, ¿no? Porque hubo un operativo de seguridad descomunal para que la gente no se pueda acercar. Los trabajadores del Malbrán no pudieron llegar ni a 100 metros de los funcionarios. Así es. En el caso de Adorni, bueno, hay un descontento muy grande con el jefe de gabinete por todas las causas de eventual enriquecimiento ilícito que puede haber llevado adelante y demás, pero de pronto lo llevaron a Lugones, que se sacó fotos ahí, no se lo veía tan contento a Lugones, no sé si le convenía tanto estar al lado de Manuel Adorni. Hoy pregunté y alguien me decía que fue una pequeña maldad de Carina. ¿Ah, sí? De llevarlo a Lugones, un ministro que no le gusta exponerse demasiado, que no le gusta mostrarse, no le gusta que se hable de él, y lo llevaron en la recorrida de Salvataje Adorni. Claro, ni más ni menos que con el más polémico. Claro, ¿no? Con un miembro del gabinete que hoy está muy, muy golpeado. Habló también en esto, sobre este tema, Patricia Bullrich. Bueno, la compartimos y me voy al encuentro de los colectiveros, dale. En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, y esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara y sabe que este quizás retraso que hay en algunos pagos lo va a arreglar lo antes posible. Así que hay que llevarle tranquilidad a la gente, que estos fueron meses difíciles por esta situación que explicó ayer el presidente, porque nosotros bajamos muchos impuestos y hay también una situación respecto a esta situación de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios, y entonces estamos con algunos pagos retrasados, pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro. ¿Le está costando expresarse a la senadora, puede ser? Pregunté quién la mandó a hablar sobre PAMI, me dijeron nadie. Patricia Bullrich está hablando de todos, un poquito de Adorni, ahora un poquito de el PAMI. Está haciendo su camino propio en medio de tanto río revuelto. Es Gaby Vulcano con información exclusiva desde las entrañas del monstruo. Humor, y vamos a hablar de la frecuencia de lo colectivo. Hoy, las manos mágicas te van a enseñar a incrementar tu patrimonio rápidamente y adquirir un montón de propiedades sin ser un estudiante brillante ni hacer mucho esfuerzo. Primero, tenés que trabajar en un concesionario de autos. Eso no da mucha guita. Después, te haces tuitero y te dedicas al análisis financiero. Eso tampoco da mucha guita. Pero si te sumás un proyecto político de ultraderecha y pasás de vocero a jefe de gabinete, acomodando a todos tus familiares en el Estado, tampoco da mucha plata. Lo mejor es tener una jubilada piola que te financie. Así podés tener, mágicamente, más propiedades que el cannabis. ¡Hasta la próxima! Te saludan las Manus Mágicas. Bravo y Garavito, señores. Gracias por venir a los choferes de la línea 60 que, tienen este último tramo del programa para contarnos qué pasa con la frecuencia de los bondis. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Preséntense ustedes, por favor. Sí. Héctor Cáceres, delegado de la línea 60. Gonzalo Quirno, no soy pariente de Pablo Quirno, quiero aclararlo. Buena aclaración, Gonzalo. Importante en este momento. ¿Y vos? Néstor Margolín. Hemos hablado. Delegado de la línea 60, hablamos un montón de veces. Cuéntenme, ¿qué pasa con las frecuencias? ¿Hasta dónde se resolvió con el pago de los subsidios que adeudaban del verano? ¿No? Mirá, no sabemos qué se resolvió en realidad. Tuvieron una reunión el jueves
y obviamente eso lo saben las cámaras empresarias y habrán dado sus motivos. La realidad es que las cámaras empresarias hicieron un reclamo salarial, digamos, en el gobierno, como que no le alcanzaba la plata con el tema de los subsidios y argumentaban que le subieron 800 pesos el litro de gasoil, lo cual ellos argumentaban que de esa manera no cubrían los costos y a nosotros no nos iban a poder pagar el sueldo. La realidad, nosotros creemos que eso no es así y para eso achicaron la frecuencia. Colectivos que tenían 2 vueltas los llevaron a hacer una sola vuelta y así generaron un caos en toda la ciudad, donde los que se vieron afectados son todos los trabajadores que viajan en colectivo día a día y los trabajadores que manejamos el colectivo. Claro, ustedes porque se terminan convirtiendo en una especie de antena de la bronca de la gente, ¿no? Claro. Igual no se traslada, desde hace años hacia acá, no se traslada los subsidios en buen servicio para los usuarios ni en buen salario. Los salarios de los choferes estamos por abajo de la línea de la pobreza, o sea que todos los choferes de colectivos de Argentina hacen otros trabajos porque no llegan a cubrir los gastos mínimos. ¿Plataformas, por ejemplo? Plataformas plataforma, venta de cualquier cosa que se pueda vender hoy por hoy, digamos, de producto de limpieza, producto de jabonería, de perfumería. ¿Pero ustedes laburan 8 horas, 6 días por 8 horas, 10 horas y la mayoría de los trabajadores, el 90%, tiene que salir a hacer un segundo trabajo, mucho de hecho en la plataforma. ¿No hay un riesgo para su seguridad y la de los usuarios también en eso? Sí, hay una sobrecarga horaria. La jornada nuestra por convenio de 7 horas 40 y ya de por sí es excesiva, porque muchas veces por cómo está diagramada la vuelta no es 7 horas 40, es 10, 12 horas, lo que decía él hace un ratito. ¿Hasta ahora venían al día con los sueldos, más allá de la devaluación salarial que implican las paritarias? Veníamos al día, pero 60, no, sí. como la mayoría de todos los trabajadores de Argentina, no está cubriendo los gastos mínimos y estamos por abajo de la línea de la pobreza. No, igual quiero aclarar que veníamos al día en la línea 60. Hay líneas que están teniendo problemas para pagar sueldos, para pagar... De hecho, en la línea 60 también estamos teniendo un problema con los viáticos, que el último aumento de paritaria fue el viático y no se están pagando en el tiempo que corresponde, que es el cuarto día hábil. De todos los colectivos que circulaban hace, no sé, 3, 4 años en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿cuántos menos hay hoy? ¿Qué me pueden decir de la proporción de unidades circulando? A partir del día 6 y 7, la empresa puso carteles en la línea y en el grupo DOTA, pero yo puedo hablar de la línea 60, en la cual miremos nuevamente a la hora que estábamos citados porque nos cambiaban el diagrama. Y eso significa que habían puesto diagramas de días sábados y de día domingo para los fines de semana. O sea que tendrías alrededor de un 30% de la cantidad de colectivos que estaban funcionando. Entonces, como vos recién explicabas, eso trae un aparejado que los pasajeros viajan muy mal y el problema que nos trae a los choferes de colectivos, que no podemos ir sobrecargados con el colectivo, salir a la calle, y todos los problemas, las enfermedades que nos produce esa situación desde hace años, lo que nos trae aparejado un montón de enfermedades que a veces las patronales y las medicinas laborales no te quieren cubrir. Ejemplo, tenés un montón de partes médicos por psiquiatría, claro, salud mental, que toman medicación psiquiátrica y la medicina laboral Antonio Silvestri los manda a trabajar tomando psicofármacos arriba del colectivo. Yo para que vos notés la gravedad de lo que te estoy comentando. Sí, claro. Entonces, ante esta situación, nosotros obviamente hacemos denuncias, llevamos a juntas médicas, pero esa es la temática que viene hace años el Grupo DOTA, no solo el Grupo DOTA, porque nosotros, si bien Monza pertenece al Grupo DOTA, el tema de los subsidios lo recibieron todas las empresas y grupos como Metropol también tienen muy mal a sus trabajadores laburando en condiciones donde en muchos lugares no se cumple el convenio colectivo de trabajo, entonces eso trae aparejado muy malas condiciones para todos los choferes de colectivo. Una cosa más lo que dijo mi compañero, bueno, y con el tema del salario, que vos ya recién en el informe que estabas dando, ves cómo vienen bajando los salarios de todos los trabajadores y dicen que no va a haber recomposición, bueno, en el transporte público nosotros perdimos un 100% de poder adquisitivo. Nosotros hoy en día deberíamos estar ganando 3 millones de pesos en bruto para llegar a una canasta más o menos de 2,5 millones de bolsillo. Y en la actualidad estamos ganando 1.400.000 de bruto. O sea, de bolsillo menos de la mitad. 1 millón de pesos es lo que estamos ganando de bolsillo los trabajadores. ¿Crees que se puede resolver esto en el mediano plazo con algún nuevo esquema de tarifa
que el subsidio, escuché que los empresarios, por ejemplo, proponen que se duplique el boleto y que los subsidios vayan, no sé, a los jubilados, a los estudiantes, a sectores específicos. Lo que quieren es cambiar el esquema de subsidio y que el subsidio vaya directamente al usuario. ¿Para ustedes eso puede funcionar? Yo particularmente me da la sensación de que si lo que hacen es mandarle el subsidio al usuario, el usuario después va a tener que estar 2 horas viajando para ir a su trabajo y 2 horas reclamando que le llegue el subsidio que no le llega, como pasa con los discapacitados en el Andi, que te hacen una auditoría y te dicen, no, pero el paralítico en realidad puede caminar y le sacan el subsidio y demás. Claro. O sea, ¿quién va a controlar que el Estado entregue los subsidios como corresponde y no lo está haciendo? Hoy por lo menos se ve claro eso. Ahora, la verdad es que desde la crisis del 2001 viene deteriorándose la forma en que viajamos sistemáticamente, ningún gobierno le encuentra le puede poner el cascabel al gato, y los subsidios fueron creciendo. Lo que yo no veo es que haya empresarios pobres. No, los subsidios benefician. Nosotros nos hemos pasado 20 años denunciando el enriquecimiento de las empresas con el sistema de subsidios. Claro, no terminan de abrir sus balances y mostrar en todo caso Es una discusión entre buenos y no es una discusión de buenos y malos. Son dos malos que se están peleando por la torta. Concretamente, a partir del 2001, fines de la Rúa, Dualde, las cámaras empresarios empezaron a hacer un reclamo por el tema del subsidio. En el 2001, los que manejamos el colectivo, los colectivos prácticamente andaban vacíos porque la gente no tenía guita, que es lo que está empezando a pasar ahora. ¿Estamos de acuerdo? Ahí empezaron a pedir subsidio. Se beneficiaron tanto los empresarios, no solo el Grupo Dota, sino la Metropol y ERSA, que te voy a poner el ejemplo de lo que pasó en el Grupo Dota. En el año 2001, el Grupo Dota solamente tenía la línea 28, que era 208 transporte automotor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A través del sistema de subsidio, el Grupo Dota en la actualidad tiene 183 líneas de colectivo en 66 empresas. Son dueños de la fábrica de colectivos Agrale, son dueños de la carrocera Todo Bus, son dueños de la compañía aseguradora Argos. Y de la medicina laboral que él te nombraba antes, laboral, que manda a los choferes a trabajar empastillados. Y ahora, con la nueva modernización laboral y con la ley bases, quiere imponer su propio sindicato por empresa. Así que tiene el combo completo. Exactamente. No veo entonces una solución a la vista para Nosotros creemos que hay una solución. Por eso en el año 2015, cuando como medida de fuerza nos corrían por izquierda que no paremos la línea, hicimos la medida de fuerza de no cobro de boleto. ¿Me explico? Fuimos muy criticados porque los que nos corrían por izquierda después nos salieron a matar y a tratar de cooperativistas. Digo, ¿se está dando el subsidio? Los trabajadores de la República Argentina con nuestros impuestos, ¿está pagando el subsidio? Le subieron el 953% desde el 2023, el colectivo estaba a 52 pesos. Hoy en la actualidad tenés un boleto mínimo de 700 pesos y en el suburbano 920. Un boleto de Plaza Italia a Escobar sale 3.400 pesos en el rápido. Entonces, los únicos que se benefician son los empresarios y a los trabajadores no nos llega eso. Nos pueden pagar un salario como corresponde a los trabajadores por un lado y segundo, toda esa guita se puede invertir. Por eso nosotros creemos que en realidad con todos esos subsidios y todo lo que le dieron somos empleados estatales. Entonces para nosotros el transporte público tiene que ser estatal y lo tenemos que ver los laburantes como lo llevamos a cabo. Gracias Néstor, gracias muchachos por venir a esta hora. Sé que son jornadas largas. Muchas gracias. Le mandamos un saludo al compañero Fonda que está atrás de cámara y también cumplió años hoy. Nos fuimos, gracias por venir. Con ustedes me reencuentro el lunes de la semana que viene a las 23 aquí en la pantalla de C5.